Bueno, sean todos bienvenidos. En este caso trataremos el tema los efectos de la comunicación de masas, comunicación masiva. Mi nombre es William Mauricio Maya, acompañado de Cecilia Saraí Argueta Guevara, Cristian Gerardo Rodríguez Rodríguez, Jael Eunice Ulloa Sarabia, José Isaías Ventura Díaz. En esta ocasión trataremos el tema de la comunicación de masas y comenzamos diciendo que los medios de comunicación o medios de comunicación de masas son los medios recibidos por una gran audiencia donde se transmite un mensaje de forma muy rápida entre el emisor, que es único, y el receptor, que es masivo. En este caso es la audiencia, con un propósito principal de comunicar según sea la ideología, ya sea educar, transmitir, entretener, opinar, etcétera, a través de ciertos medios de comunicación como prensa, revistas, noticieros de radio, noticieros de televisión o cine. La mayoría de ciudadanos estamos expuestos a un medio de comunicación que nos permite tener información de lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, para comenzar a debatir el tema, comenzamos. ¿Qué hacen los medios de comunicación colectiva a la persona? Bueno, tengan todos buenos días. Se dice que los medios de comunicación ejercen gran influencia personal, ya sea en los distintos grupos, como por ejemplo en economía, en relaciones sociales o en la cultura, en un momento determinado. El doctor Klepper le llama esto un efecto social, ya que la sociedad está formada por personas. Cualquier cosa que afecte a la persona está afectando directamente a la sociedad. Se dice que hay miles diferentes de efectos sociales. Los medios de comunicación colectiva deciden que son los temas que merecen la atención del público. Es cuando, por ejemplo, temas de relevancia, como por ejemplo la política, a través de la televisión. Por ejemplo, podríamos también determinar un horario en esta respuesta a esta pregunta. Cuando hablamos de comunicación colectiva, podemos decir que es un polo de atracción de toda la familia. Bueno, también tienen su influencia en la propaganda que lleva mensaje al consumidor. Esto hace que el consumidor piense ya sea en X o cualquier marca y sus beneficios, aunque ciertos consumidores no habitualmente compran lo que conocen, aunque hay otros que sí se sienten atraídos por dicha propaganda. Sí, como lo mencionaba la compañera sobre el control de lo social que se ejerce gracias a la influencia personal, es decir, selectiva. También se manifiesta grandes preocupaciones acerca de la posible influencia de lo que es la televisión en los niños y la posible propaganda, como también lo decía el compañero, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces que marcas y entre otras cosas más. Entonces ahí donde radica e implica lo que es el efecto social. O sea, cualquier cosa puede afectar a numerosas personas, según el número de masa, lo que mencionaba, que esa gran cantidad de personas. Pero en sí que también sirve como, o sea, es un medio que también, a pesar de ser que puede afectar e influenciar, también sirve para informar, educar y transmitir, y entre otras características más que posee lo que es la comunicación, los medios de la comunicación. También es importante saber que nosotros las personas ya tenemos un punto de vista sobre dicho tema. Lo que hace los medios de comunicación es reforzar esa opinión que tenemos sobre ese partido político o cultura o música. Por ejemplo, una persona que escucha música ya sabe qué gusto tiene por ese tipo de música. Ya sabe, o por ejemplo, enciende la radio, ella ya sabe si le gusta la música clásica o no le gusta, ya que en la radio aparece la música, lo que provoca en la persona es reforzar ese gusto, esa música. Muy bien, continuando con el tema,
docenas de otros resultados de investigación muestran que la gente se expone a la comunicación de masa en forma selectiva. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, como Sí, también se ya me... que Elige, Sí, es Cristian, creo que iba a proseguir. sí, sí. Bueno, decía que elige materiales que se ajusten a sus puntos de vista e intereses actuales, y tiende a evitar los materiales que son diferentes de esos puntos de vista e intereses. La investigación también muestra que es mucho mejor para las personas recordar el material que respalda sus puntos de vista que el material que los ataca. En otras palabras, la retención y la exposición son muy selectivas. Finalmente, en cierto sentido, esto es lo más importante y la percepción o interpretación también es selectiva. Lo que quiero decir es que quienes entran en contacto con el intercambio no sienten afinidad ni simpatía. Y no es raro que terminen sintiendo que la información distorsiona el contenido, como si apoyara sus propias opiniones. Sí, como lo mencionaba el compañero, este, también, digamos, en los medios de comunicación las personas son muy selectivas a buscar lo que realmente les interesa. Y también se mencionaba que por ello mismo es más fácil recordar, digamos, de su propio gusto, preferencias y exigencias. Entonces les es más fácil como aprender de ese tipo de cosas, digamos, de sus intereses. Sí, o sea, con respecto a lo mencionado, quizás quiere decir que las personas están expuestas a comunicación con las cuales no sienten una relación o simpatía, por decirlo así. Entonces no es raro que le ponen que el contenido termine por recibir el mensaje, como si apoyar su propio punto de vista. Pero si la gente se pone principalmente a la comunicación de masas, sus puntos de vista e interés, y evita otro tipo de material, entonces es muy probable que la comunicación de masas cambie su punto de vista. Aunque Eh, hay... Adelante. sí, sí, es probable, muy probable, y, por ejemplo, digamos que refuerce sus puntos de vista existentes. Podríamos hablar además de los procesos selectivos, por ejemplo, es uno de los factores en este caso, que uno se vuelve bastante selectivo con lo que uno va a escuchar, por ejemplo, porque es algo que ya le determina, ¿verdad? Entonces, pero también podríamos decir que se refiere también a los aspectos económicos de los medios de masa en la sociedad y la libre empresa. No sé si me comprende, compañero. De acuerdo, continuando con el tema. Ahora bien, esto no significa que la comunicación de masa nunca pueda producir cambios en las ideas o gustos o valores o el comportamiento de su auditorio. Ahí hacía mención de unos términos que el primer término hacía referencia a los factores que fomentan dichos factores de refuerzo, valga la redundancia, no funcionan con eficiencia, es decir, no funcionan al 100%. Sí, sí, dice de que el primer término dice que es la influencia de la comunicación de masas mediante factores. Podríamos hablar en este caso ya de predisposiciones a través de procesos selectivos y afiliaciones a grupos u otros. Ahí lo que decía la compañera Jael, ¿verdad? De que afinidad a un género de música, que de repente lo asocia escuchó algo y ya lo asocia así, o sea, eh, naturalmente. Bueno, también mencionaba un segundo lugar. Aquí es cuando los factores
se elevan al máximo, por decirlo así, la probabilidad de la comunicación de masas actúa en interés de un cambio. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Yo creo de que quizás en este caso podríamos poner como un ejemplo las creencias, ¿verdad? Por ejemplo, de que hablábamos de los medios de comunicación mencionan a los niños, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros desde pequeños nos inculcan algo, nos hacen ver ciertas creencias, pero eso no quiere decir que no estemos predispuestos a, mediante vamos creciendo, cambiar esas creencias. O quizás no es que las cambiamos, sino que simplemente las modificamos y eso pasa por el nivel con que nos perciben una idea, o como dicen, nos venden una idea, ¿verdad? Ah, exacto, eso sería, se le conocería como, es como un predispuesto a un cambio. Hay personas que anteriormente tenían una diferente ideología o, por ejemplo, el caso de música que tú mencionabas ahí, escuchaban diferentes géneros, pero viene y comienza como a abandonar aquello y ahora toma otro tipo de género. A eso se le conoce como predispuso, podemos decir predispuso un cambio. Exacto. Ahora Sí. bien. También como se mencionaba ahí, que dice que las actitudes anteriores y su modo de pensar, sus creencias, su costumbre, también ya no son satisfactorias psicológicamente. Es decir, pueden ver, escuchar algo y luego hacen cambiar de opinión, o sea, que tiene una gran influencia y hacen cambiar a esa persona. Ya, o sea, psicológicamente siente que ya no se siente cómodo, ya no le gusta o ya no le parece porque ve otras expectativas diferentes, otras perspectivas diferentes. De acuerdo. Continuando, podemos proseguir. ¿Qué ha descubierto la investigación de comunicaciones con referencia a este asunto? La investigación en comunicación se estableció. Y no, continúe, compañero. Bueno, decía pues que la investigación en comunicación se estableció hace mucho tiempo y el principio del contacto selectivo es válido para el gusto. Resulta que las personas que están acostumbradas a leer los libros escuchan programas de radio, mientras que las personas que leen libros ligeros o no leen programas de radio. Estudios recientes han demostrado que los niños y jóvenes a los que les gustan las novelas ligeras tienden a buscar programas ligeros frente a la televisión, mientras que las personas que leen libros de asuntos públicos encontrarán y observarán debates sobre asuntos públicos en la televisión. Sí, por ejemplo, ahí al compañero, ¿verdad? Sí, bastante podríamos también mencionar de que la investigación recientemente ha indicado también que los niños y jóvenes también gustan de programas ligeros, o sea, estamos hablando de que ya no es tanto solo los adultos mayores o personas de bastante edad, sino que también hay niños que ya prefieren, por ejemplo, programas ligeros. Podemos decir que buscan programas frente al aparato de televisión y que las personas que leen los libros de asuntos públicos también dice que podríamos decir que encuentran discusiones sobre asuntos públicos en televisión, pero eso no quiere decir de que no pueden ver un programa ligero. Yo considero que sí, podríamos decir de que van a ver un programa ligero porque estamos hablando de que la predisposición a un cambio podría ser posible. Sí, de acuerdo. Es que en este caso, hace mucho tiempo, como mencionaba anteriormente el compañero, que la exposición selectiva es cuestión de gusto, ya que existe una buena cantidad de material, ya sea en
radio, televisión, periódico, internet, etcétera. Los que no les gustan ciertos programas, por ejemplo, a mí me gustan programas de deporte, programas de películas de ciencia ficción, etcétera. Hay otros que no les gustan ciertos programas, recorren a otros programas como ya sea telenovelas, programas culturales. Ya estos programas en muchos países resulta ser asequible. Es que la comunicación de masas sirve para alimentar y reforzar los gustos existentes del auditorio. Sí, y como bien sabemos, también tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Las cuales mencionábamos que las ventajas que poseen sería eso, al informarse, porque es sumamente importante hoy en día. Bueno, siempre lo ha sido. Entonces, pero por los medios de comunicaciones, hoy en día la información es más rápido y más concisa, más precisa, por decirlo así. Entonces, y es un buen punto importante porque también nos enseña muchas cosas. Y también las desventajas podrían ser algunas malas influencias, por decirlo así, ¿verdad? Lo que mencionábamos que cambian algunas creencias, que a veces las personas están en lo correcto, pero conforme se escuchan rumores, noticias, entonces ya van cambiando de perspectiva. Sí, de acuerdo. Continuamos, ahora pasemos ahora a la cuestión del efecto del crimen y la violencia en la comunicación de masas. Bueno, hoy en día se dice que los medios de comunicación influyen en las personas. Por ejemplo, si un niño, un adolescente o un adulto ven escenas de crímenes, los niños adoptan esos comportamientos. Pero según se ha investigado en 2 grupos de niños, en los que miran esas escenas y en los que no miran, se dice que no hay diferencia entre ellos dos, ya que los medios de comunicación solamente refuerzan esos valores, conductas y comportamientos. Pero lo que pasa es que esos niños forman parte de un grupo familiar, lo que también pueden ser influenciados por eso. Sí, de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo. Creo que se dan descripciones de crímenes y violencia, abundan en este tipo de medios y esto afecta de manera adversa, el comportamiento de muchos individuos o de mucha audiencia de los medios. De esta manera, en un medio como la TV, a través de sus presentaciones, como interpreta etiquetas de violencia, ya sea de otro concepto, presentando violencia o crimen, puede llegar a afectar a cierta persona, depende cómo lo tome cada quien. Sí, igual yo considero de que también son esto, aparte pueden ser gustos que parecen como factores ajenos a los medios de comunicación. Podríamos hablar de lo que tienen que ver los padres o los miembros del grupo de su familia, o la naturaleza de la relación en la que estas personas, en la que estos niños o que estos niños se manejen. Muy bien. Bueno, ya para ir finalizando, pasamos al siguiente contexto. Otros estudios que han investigado más a fondo las características psicológicas de consumidores intensos y ligeros han encontrado diferencias entre 2 grupos. Esos 2 grupos son los que se mencionaban anteriormente, sobre los niños que ven cosas de crímenes y los niños que no ven cosas de crímenes.
Es decir, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente, de que tiene sus ventajas y desventajas, que como podría ser algo muy útil, educación, informar, también tiene, como lo que mencionábamos de niños que ven crímenes y todo eso. Entonces, y así sucesivamente se va dando esa influencia en lo que es, ¿verdad? En las personas. Eh, no sé si me podrías repetir la pregunta nuevamente, Mauricio. Decía que otros estudios que han investigado más a fondo las características psicológicas de consumidores intensos y ligeros han encontrado diferencias entre dos grupos. Ok. Sí, va, eso lo que decía la compañera Jael, creo que fue la que estaba hablando, dice que particularmente los sujetos, por ejemplo, en este caso los niños son cambiantes, ¿verdad? Y al crecer en edad, naturalmente cambian tanto psicológicamente y van cambiando sus hábitos respecto a la influencia que tienen. Por ejemplo, desde pequeños, si su círculo familiar solo ve programas de violencia, programas así, películas de terror, entonces él está creciendo y está siendo influenciado en eso, ¿verdad? Pero él, mediante él va creciendo, él va teniendo la predisposición a cambiar y a que le vayan gustando y a inclinándose a otros programas, a otros medios de información, y sucesivamente él va cambiando de cierta manera sus gustos. Sí, de acuerdo. Aquí para abonarlo un poco, los usuarios intensos, por ejemplo, encontraron en uno u otro estudio con más propenso a tener problemas a sus relaciones con la familia y amigos, culpas de dificultades o en vez de culpan a otros en vez de culparse a otros mismos. Lo que mencionaba anteriormente, en general, la comunicación de masa refuerza la actitud de gustos y predisposiciones insistentes, así como el comportamiento de los miembros de un auditorio. Sus efectos sociales, por lo tanto, dependerán principalmente de la sociedad en general y también particularmente como instituciones con ellos, cómo se relacionan, como ya sea la familia, escuela, iglesia, etcétera. Bueno, en conclusión, podemos decir que los medios de comunicación masiva son importantes en la vida, ya que nos tienen comunicados con personas o nos tienen informados al día a día, por decirlo así, de lo que está pasando a nivel mundial. Asimismo, con todos estos medios que tenemos de nuestra mano hoy en nuestros días, podemos conocer mucho más, y así podemos ir aprendiendo, ya sea de la forma como lo tomemos, positiva o negativa. Bueno, por esta parte ha sido nuestra participación y feliz día a todos.